Era nuestro gran deseo venir a este congreso en el 2019. Queríamos estar con ustedes y aunque teníamos solamente pocos días de vacaciones, decidimos aún así venir con mi esposa Sandra a estar con ustedes. Es una alegría venir a un congreso acá en Sudamérica, especialmente aquí en Colombia. Y me da alegría también de poder trazar en este momento la palabra de Dios y que reflexionemos un poco acerca de lo que significa para nosotros este momento. El descanso, el sábado. Hay un texto que me gustaría leer para que podamos empezar, y es el texto de Génesis capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Ya que la temática que estamos tratando en este congreso es a las puertas, Maranata, creo que es muy diciente si nosotros tomamos el texto de Génesis capítulo 5, versículo 28 y versículo 29, y miramos ese paralelo tan hermoso que tenemos para ese tiempo, el tiempo del fin. El texto dice: y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este tiempo en el que nosotros vivimos es como el tiempo de Noé. Así como en los días de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento, también lo es en estos días. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. La situación política que viven los países en Sudamérica, que está viviendo Europa en este momento, es cumplimiento de las profecías bíblicas. El nuevo orden mundial tiene que surgir del caos, del desorden, de la anarquía. Y eso es exactamente lo que se está llevando a cabo. Todo está planeado y se está llevando a cabo tal y como lo tenían planeado. Lo que nosotros vemos en las diferentes imágenes acerca del nuevo orden mundial no es otra cosa que un orden que debe nacer del caos, de la destrucción, del desorden. Hay muchas imágenes mostrando, desafortunadamente no pudimos utilizar ¿cómo se llama? El proyector. Para poder mostrar algunas imágenes de cómo se encuentra el mundo en este momento y de cómo hay una imagen que es muy significativa de la masonería, y es una ave que se tiene que destruirse a sí misma, y de esa destrucción, de ese fuego, entonces nace nuevamente, tiene que renacer. El fénix, gracias. El fénix tiene que nacer de la nada. Y es precisamente lo que nosotros vemos, cómo están destruyendo los países, el sistema que existe, la política que existe, porque debe surgir algo diferente. Entonces, obviamente, lo que ocurre en Venezuela no es ninguna casualidad. Lo que está ocurriendo en Chile no es ninguna casualidad. Lo que está ocurriendo, o lo que ocurre, lo que vimos ayer fue en Bolivia, el paro aquí en Colombia, no es ninguna casualidad. Todo esto tiene que llevarse a cabo, y finalmente nos vamos a encontrar con una realidad, y es que no hay ningún sitio en este mundo en que va a ser seguro. No hay un lugar en que podamos decir podemos escapar. ¿Por qué razón? Porque todas estas cosas estaban profetizadas. Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 8 nos dice, 5, 28 al 29, dice que Lamec vivió 182 años y engendró a un hijo y le dio por nombre Noé. ¿Saben ustedes qué significa Noé? Descanso. Noé significa en hebreo descanso. La palabra es nuach, y eso es lo que significa descanso. Pero es interesante lo que dice aquí a continuación en este texto. Dice que esta persona, este descanso, este Noé, esta persona que acababa de nacer, sería el que aliviaría
el trabajo, las obras de la gente en ese entonces. Dice que nos aliviaría de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí encontramos varios elementos. Encontramos a un personaje que nace con ese objetivo. Tiene el llamado de Dios de ser el descanso para las personas antediluvianas. Él es la persona que les va a traer alivio de las cargas que la gente tiene. Es decir, que la carga de pecado, la maldad que estaba en ese momento, que había llegado hasta tal punto que había llevado a Dios a tomar la decisión de destruir el mundo, era tanto el pecado, era tanta la maldad, que la única persona que podía llevarles un mensaje de salvación, un mensaje de alivio, de descanso, era descanso. Porque ese era el nombre, ese es el nombre de él. Descanso era el único que podía darles alivio a ellos. Debido a sus obras. Si nosotros leemos el Espíritu Profecía, nos damos cuenta cómo los antediluvianos habían avanzado en ciencia, habían llegado a crear muchísimas cosas, pero todo para el mal, todo para la destrucción de este mundo. Y también un tercer elemento que encontramos aquí en este texto es la maldición que vino como consecuencia del pecado. Traía alivio espiritual, traía un alivio físico y traía un alivio también para esta maldición que había en ese entonces. Ese era Noé. Lo interesante es que Noé es uno de los primeros profetas que encontramos, Enoc es uno de los primeros profetas que encontramos en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque él coloca en el nombre de su hijo Metusalén una interesante profecía que se cumpliría con su muerte. El nombre de Metusalén significa que con su muerte algo cambiaría, alguien vendría un mensajero, traería libertad y había algo que se eliminaría en el momento de que él muriese. Y lo interesante es que Matusalén, gracias, en español es Matusalén, muere el mismo año en que viene el diluvio sobre la tierra. Y es precisamente lo interesante de cómo la gente entendía el significado de su nombre. Cada vez que lo mencionaban sabían, algo tiene esta persona. Es extraño que esta persona vive más que todos los demás. Él es el hombre más viejo de todos y algo tiene que pasar cuando él finalmente se muera. Y no solamente eso, sino que lo dice con su nombre, que con su muerte algo va a pasar, alguien va a venir, algún mensaje especial iba a venir. Y ese mensaje especial era el mensaje de Noé. Noé es considerado en las Escrituras como un predicador de justicia. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nos dice acá, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé era un predicador de justicia. Quiere decir que él no era solamente una persona que se ponía a construir un arca. Él no solamente fue un constructor, sino que él era un pregonero de justicia. Y hay un elemento muy importante que encontramos adicional en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20, es como Dios le tiene paciencia al mundo antediluviano. Aquí dice cómo Dios esperaba mientras el arca se preparaba. Es decir, que tenemos a un pregonero de justicia, tenemos a un predicador, tenemos a un tiempo de misericordia, tenemos a una persona más vieja que todos, que con su nombre dice que algo va a ocurrir. Y además de eso, él, como persona que haya gracia delante de Dios,
presenta un mensaje especial y trae alivio a las personas, tanto espiritual como física, como también de la maldición que había venido sobre el mundo debido al pecado. Y eso explica por qué la Biblia dice que Dios le puso sus días 120 años. Hay muchos que piensan que esos 120 años fueron los años que Dios le dio a la humanidad es decir, la edad, el límite de la edad para las personas. Pero si nosotros comparamos los que vivieron después de Noé, los antes de Noé, los después de Noé, hasta Abraham, hasta Isaac, nos damos cuenta que vivieron mucho más que 120 años. Es decir, que 120 años no es el límite, porque inclusive en el tiempo de David, 80 ya era el tope, ya era lo que la gente había alcanzado. Entonces, inclusive en el tiempo de David, 120 no era la edad que la gente llegaba. Es verdad que muchos pudieron haber llegado hasta 100. Entre nosotros de pronto conocemos a alguno que ha llegado hasta 100 o inclusive un poco más, pero eso no es la regla. Ese no es el límite. Esos son excepciones y es misericordia de Dios para estas personas. Es decir, que había un tiempo de gracia para ese tiempo. Había un tiempo que Dios le dio a los antediluvianos para que escucharan a este mensajero de justicia, porque Él era el que traía el descanso para ese mundo en ese entonces. Y en un tiempo tan difícil y en un tiempo en que había tanta maldad, Dios envió a un pregonero para traerle alivio a las personas. ¿Y por qué razón quiero traer este texto en este momento y este personaje tan importante en nuestros días? Es porque nosotros vivimos en el tiempo del fin, que es igual al tiempo de Noé. Así como en los días tristes de Noé, así serán los días del Señor Jesús. Y así también serán nuestros días en este tiempo. Lo interesante es que Noé es un símbolo de Jesús. Porque es Jesús el único que puede traer descanso para tu alma. Él es el único que puede traer descanso de nuestras labores, de nuestro trabajo. Él es el único que puede traer alivio para todas las cargas que estamos llevando nosotros. Y Él es el único que puede quitar la maldición que vino por causa del pecado. Lo interesante es que Noé es el único que tiene que venir en un mundo malo. Él es el único mencionado en Ezequiel junto con Job y con Daniel. Son tres que son mencionados, que eran los únicos justos en su tiempo. Interesante que él es el mencionado, aunque son 8 los que se salvan, pero es Noé el justo, es Noé el que haya gracia delante de los ojos de Dios. Es Noé el que realmente estaba convertido. Es Noé el único en su generación capaz de dar un mensaje como el que dio. Él es el único que toma de sus medios. Funciona. Para poder traer un mensaje a todas las personas. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre con el Señor Jesús. Él es el único. Él es el único en su tiempo que puede traer la salvación. Él es el único en su tiempo que puede traer paz, descanso para nuestras vidas. Y es precisamente en este momento como hoy, en un día de reposo como hoy, que nosotros entramos en un sábado. Entramos en este descanso. Y debemos encontrarnos a ese único personaje que puede darnos descanso. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede quitarnos nuestras cargas. Él es el único que puede quitar las tristezas, así como lo mencionaba el hermano Danilo anoche. Él es el único que puede aliviarnos, nos puede limpiar, nos puede liberar. Vale, un poquito. No me gusta gritar tanto. Y es por esa razón que debemos nosotros tener una experiencia con Dios. Debemos tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Porque el sábado es el único requisito antes de que venga la liberación. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, nos damos cuenta de que antes de que pueda haber una liberación del pueblo de Israel, Moisés va delante del faraón
¿Y qué es lo que él le pide al faraón? Hay un elemento muy importante que él le pide al faraón. Que faraón se enoja, se molesta por la petición de Moisés. ¿Perdón? No, hay algo interesante que aparece ahí. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, muy interesante. ¿Cómo lo saben ustedes que es descansar en sábado? Porque ellos lo habían olvidado por el cautiverio. No, ahí en la Biblia misma lo dice. Yo sé que es así, pero ¿por qué llegan ustedes a la conclusión de que es el sábado? ¿Cómo dice ahí el texto? ¿Alguien lo quiere encontrar? ¿Lo quiere buscar? ¿Perdón? Faraón le dice que por qué razón ellos están siendo holgazanes, ¿se dice? Sí, holgazanes, y por qué ociosos y por qué están pidiendo descanso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese texto? Si alguien me ayuda a buscarlo. No sé si es Éxodo capítulo 4 o es Éxodo capítulo 5. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Cuando ustedes leen ese texto, pareciera como que él estuviese levantando un paro. Que Moisés llega a Egipto y les dice: vamos a hacer un paro, muchachos, porque esto no se puede seguir trabajando de esta manera. Hay que hacer un paro, no vamos a trabajar, porque entonces de una u otra manera vamos a conseguir que el faraón nos deje libres. No. Cuando nosotros nos miramos en el texto original, esta palabra cesar es Shabbat. Y lo que Moisés le está pidiendo a Faraón es que les den el sábado. Y si ustedes se dan cuenta más adelante, el Faraón llega a un acuerdo con ellos. Le dice: está bien, yo les doy el sábado. ¿Pero qué? ¿A causa de qué? De que ustedes tienen que traer la paja y tienen que dar la misma cantidad de ladrillos o de piedras con la paja. Si ellos hubiesen sido holgazanes y estuvieran haciendo un paro, ¿qué recibirían de los egipcios? Castigo, seguramente los matarían, los pondrían en la cárcel, no sé. Pero el hecho de que hay un canje allí, de que él les da el Shabbat, para que, y el faraón entonces les coloca doble trabajo, nos hace ver a nosotros que el requisito principal para que haya liberación es la guarda del sábado. ¿Y por qué razón? Porque es que el día de reposo es el único que nos hace a nosotros abrirnos a Dios. Porque tú tienes que olvidarte de todas las cosas de las que estás pensando diariamente. No son tus pensamientos, no son tus palabras, no son tus placeres. Entonces, ¿qué queda? Un momento en que yo ya no puedo pensar en lo que yo siempre pienso, las cosas en las que yo siempre hablo, las reuniones de iglesia en las que yo siempre hago entre semana, o cosas en que generalmente haría. Para nosotros los obreros, a veces hacemos cosas que en el día de sábado no debiéramos hacer. Y me refiero yo a cosas que otros días podemos hacer y que hacen parte de nuestro trabajo diario. Pero como son de la iglesia, entonces las realizamos también el sábado. Pero entonces, ¿dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu descanso? ¿Dónde está el tiempo que tú le estás dedicando a Dios? ¿Dónde está tu relación con Dios en ese momento del sábado? Y muchas veces, reuniones, discusiones, temas que a veces lo que hacen es que nos alteran el día, nos quitan las ganas de todo, nos dañan el sábado y realmente nos sirve para nosotros como obreros y no les sirven tampoco a los hermanos en ningún momento. El sábado tiene una profundidad muy grande y solamente cuando nosotros dejamos de hacer nuestras cosas nos estamos abriendo ante Dios y estamos permitiéndole a Dios que obre en nuestras vidas. Y le estamos permitiendo a Dios que empiece a hacer una transformación en nosotros. Porque la única forma en que Dios pueda hacer una transformación en nuestras vidas es si tú estás vacío de tus pensamientos, de tus acciones, de tus planes, de tus reuniones, de tus negocios, de tus discusiones. En ese momento Dios puede obrar. En ese momento disfrutas del sábado. En ese momento encuentras a ese único que te puede librar de las cargas de la semana. Y ahí es cuando hay liberación. Y ahí es cuando tú realmente encuentras una paz que de otra manera no la encontrarías. De lo contrario, entonces, es una rutina. Estamos aquí, hacemos lo mismo,
Nosotros como obreros hacemos las mismas cosas que entre semana y no hay un descanso y no hay una experiencia con Dios y no tenemos un alivio de nuestras cargas. Por esa razón les invito a que vayan a Jesús, porque esa arca está abierta, esa puerta todavía está abierta, todavía tenemos gracia y podemos nosotros entregarnos a Él en este momento. A mí me llama mucho la atención lo que se presenta en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Mateo 24, 36 al 39. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como y el 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. No sé si ustedes se habían dado cuenta al leer ese texto que hay 2 horas y hay 2 días. ¿Sí lo habían notado? Lo leemos nuevamente, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, pero ahí no dice de qué. Simplemente el día y la hora. ¿De qué? Y más adelante en el versículo 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. ¿Cuál es la primera hora y cuál es el primer día? ¿Cuál es el primer día? El tiempo de la gracia. Porque nadie sabía el momento en que se iba a cerrar la puerta del arca de Noé. ¿O sí? Nadie lo sabía. ¿Y cuál era más importante? ¿La hora, el día o la hora del cierre de la puerta o el día y la hora en cuando empezara a llover? Cuando se cierra la puerta, claro. Nadie sabe el día y la hora cuando se cierra la puerta. Y nadie sabe el día y la hora cuando finalmente venga nuestro Señor. Ahí hay 2 puertas, hay 2 días y hay 2 horas. Tenemos que estar pendientes de ese día y de esa hora antes que se termine el tiempo de la gracia, para que nosotros no nos quedemos por fuera. Porque si no, no importa si tocamos, no importa si leemos la Biblia, no importa si miramos videos en internet de predicaciones, no vamos a entrar más a esa arca. Y el arca es el plan de la salvación. Solamente hay una puerta que es nuestro Señor Jesucristo y está abierta. Y la única ventana era para mirar al cielo, para tener la vista en el cielo, tener siempre la vista en lo alto. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé un sábado lleno de bendición. Es mi deseo. Amén.